dispone la discusión del anteproyecto del contenido del Código Procesal Penal. Tenemos con nosotros a un ex magistrado, pero que seguirá siendo magistrado, el magistrado Balbuena, además puertoplateño. Eso es un encanto para nosotros. Y vamos a discutir el contenido, la propuesta y la necesidad de la reforma. Lamentablemente, como le decía en la cena que tuvimos, lo que se discute solo es el párrafo que se quita y que si ahora no nos vamos a poder querellar contra los funcionarios prevaricadores, asunto que yo pienso que es el menos trascendente de la transformación de este código. Usted ha ejercido su función como miembro del Poder Judicial con el Código Procesal Penal, que ya no es nuevo y que está en proceso de transformarse. ¿Qué le objeta a usted a ese código? Bueno, antes que todo, te quería decir que estoy completamente de acuerdo contigo cuando dices que quizás el aspecto menos trascendente de la reforma es ese, de cara a otras muchas cosas que conversaremos en esta tarde, en esta noche, que tienen que ver con aspectos mucho más importantes para la persona, para la gente de a pie, para la gente que va a los tribunales, para la gente que tiene que sufrir los infortunios de un proceso en un tribunal. Entonces, de objetable, toda norma, yo creo que como obra humana es obra perfectible, y sobre todo el Código Procesal Penal que ya tiene un tiempo de vigencia que quizás, como cualquier maquinaria que se va deteriorando, necesita ajuste. Yo creo que es una cuestión propia de cualquier norma y de eso no excluye al Código Procesal Penal. Lo que ha fallado del Código, sin abordar el tema de la observación en el camino, tiene más que ver con las personas que aplican la norma que con la norma en sí. Básicamente el manejo de las medidas de coerción, que es de lo que la gente se queja normalmente, el tema del control de la duración del proceso, que a los funcionarios le parece poco, pero al fin y al cabo el tema de tramitar procesos implica asumir una responsabilidad determinada en torno a cómo debe marchar un proceso y tomar medidas para que eso vaya produciéndose en los tiempos que se espera que deban salir las decisiones, porque los procesos, y es, digamos, una deuda pendiente aún de la justicia dominicana con la ciudadanía, deben terminar en algún momento. Y si no terminan en algún momento, alguna decisión habrá que tomar si, llegado un plazo razonable, no llega a producirse una sentencia definitiva. El reclamo de la ciudadanía, el reclamo de los sectores que tienen acceso a los medios de comunicación, refiere básicamente a la eficiencia del sistema. Un sistema procesal no solamente tiene elementos de eficiencia, o sea, de perseguir efectivamente el delito, sino también que debe haber un balance razonable con un mínimo de garantía para aquella persona que está sometida a proceso. Los reclamos que se hacen ahora tienen que ver pura y simplemente con la eficiencia, dado que se parte, a veces no con tanta razón, de que la culpabilidad del incremento de la criminalidad la tiene el sistema de garantía que establece el Código Procesal Penal. La discusión previa a la aprobación de ese código con el que usted se formó, precisamente estaba plagada de preconceptos. Se decía que con el código anterior se cometían injusticias, había dilaciones, y hay algo de cierto, pero siempre pensando en el administrador o la administradora de justicia. Yo siempre he defendido, por ejemplo, la jurisdicción de instrucción, que se dijo y se divulgó y se repitió que era una especie de remedio de la Inquisición, porque en efecto surge ahí, pero que en la práctica parecía como una cámara de tortura y no era así. Vinieron los cambios, el mito del tránquenlo, que el tránquenlo se puede hacer con ese código, sin ese código, con esta constitución y con la anterior. Y finalmente, magistrado, la práctica demostró real y efectivamente que el código tiene sus deficiencias. Ahora bien, transformar cada 10 años un código no es lo adecuado. Por eso reitero que en este momento, independientemente de las protestas o además de la protesta y de lo que dicen que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, en unas infracciones aparentemente que se cometieron ahí, se necesita sensatez para la transformación de este código y que la opinión pública siga protestando porque es un derecho, pero conociendo de qué se trata la transformación.
Hay un aspecto de discusión pendiente que es lo que tiene que ver con la reincidencia. Y lo que te puede decir cualquier periodista es, bueno, cuando aprenden a una persona después que cometió un delito, se descubre que tiene 10 procesos anteriores o 10 expedientes. ¿Qué dice el magistrado Balbuena que debe ser lo adecuado en un anteproyecto de transformación de ese aspecto del código? De la reincidencia como parámetro para la determinación de medidas de coerción, como la prisión preventiva, que es donde normalmente va el asunto. A mí me parece que es importante tomar en cuenta lo que es un sometimiento policial o lo que es una denuncia que se presenta ante la policía de lo que es un proceso ya que ha tenido un avance en los tribunales de la República. O sea, hablar de reincidencia, reincidir es de alguna manera, en su acepción más amplia, volver a ser condenado por una infracción, volver a ser condenado. Reincidencia supone la existencia de un fallo firme detrás. Porque si no ha habido un procesamiento, si no se ha llevado un asunto a los tribunales, si un tribunal no ha emitido sentencia condenatoria, no puede hablarse de reincidencia porque en los ficheros policiales aparezca una denuncia o aparezca un apresamiento de una persona a quien se le vincula a un determinado hecho, mucho menos cuando los entes investigativos no han querido promover acción penal en cuanto a un tema, en cuanto a un caso como el que mencionaba. Entonces, hablar de reincidencia, yo quizás creo que el término que usaron quienes modificaban la norma es un término de sometimiento penal múltiple más que de reincidencia. Y se planteaba que si una persona había sido sometida más de una vez, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Yo creo que tomarlo en cuenta es una cosa importante de cara al momento en que se determina si debe tomarse como coerción procesal, que es simplemente aseguramiento del proceso, la prisión preventiva o cualquier otra. Otra cosa distinta es que por el hecho de que existe un sometimiento anterior, se le imponga al magistrado la imposición de una medida determinada como la prisión preventiva, porque ahí estarían envueltos otros principios que ya son de un rango más alto, como podría ser el principio de inocencia, por ejemplo, y el mismo principio de jurisdiccionalidad al que debe estar sometida una medida tan grave como la prisión preventiva, que es la que normalmente se menciona en el proceso penal. O sea, todo el tema de las medidas de coerción quizás sea un tema de crear parámetros para que los jueces puedan hacer adecuadamente su labor, no una camisa de fuerza que no permita que el juez lleve a cabo su labor de decidir, porque se necesitan jueces, porque la labor de decidir no se le puede dejar a una computadora, porque hay que apreciar el caso concreto y el caso concreto va a determinar si la decisión correcta es una o no otra. La norma por anticipado puede plantear el supuesto de hecho, pero no puede dar la solución al caso concreto. Esa es una labor que tiene que ser siempre del juez. Y me parece que la propuesta legislativa, uno de los defectos fundamentales está concernido precisamente a que en muchos casos se le obliga al juez a tomar una medida como la prisión preventiva simplemente partiendo de parámetros parecidos a este de la reincidencia y otros vinculados a la expectativa de pena que se tiene en un caso determinado. Por ejemplo, una infracción grave que se sancione con una pena determinada ya supone que deba asumirse para este caso, en ocasión de un proceso de coerción, una medida como la prisión preventiva. O sea, encerrar a una persona para esperar el juicio, digamos, de manera automática sobre la base de la afirmación del fiscal. Porque si el fiscal califica un expediente como de homicidio, ya eso podría bastar bajo ciertas circunstancias, de acuerdo a lo que había originalmente en el proyecto, que ya está, digamos, felizmente superado por la observación que ha hecho el Poder Ejecutivo, implicaría tomar una decisión de ese tipo. Usted, sin querer, con su exposición me está llevando por unos caminos apasionantes que alteran la agenda, pero que son importantes. Usted ha mencionado fiscal y juez. Una de las transformaciones que se consistió en las características de este Código Procesal Penal a modificar es que dejó de existir, aunque estoy siendo un poco absoluta y el legendario maestro Pina Acevedo dice que eso no es verdad, que desapareció, pero la íntima convicción del juez se disminuye
y la prueba es lo determinante. Ahí tenemos una especie de híbrido ya del sistema nuestro con otro sistema. ¿Qué cambios propondría usted para la armonía entre Ministerio Público y Poder Judicial? Y es quizás la forma más elegante que quiero usar para decir quién es responsable del problema en la República Dominicana, si los jueces o los fiscales, y más ahora que se reedita el problema porque el presidente de la Suprema le imputa al Ministerio Público y en las próximas horas el Ministerio Público le va a imputar responsabilidad a los jueces. Así es, o sea, yo creo que lo que menciona es algo que forma parte de nuestra historia, de la historia de la relación entre fiscales y jueces. A veces el juez es el tonto útil, digamos, en un caso determinado, pero el sistema opera como un engranaje con muchas piezas. O sea, yo creo que no es correcto endilgarle a uno de los sujetos culpa por nada. Yo creo que hay toda una estructura que tiene que comenzar a funcionar de otra manera. Y es una cultura que tiene que ver mucho con cómo somos nosotros los dominicanos. Yo creo que cualquier norma que se trae aquí recibe un tinte y un color y una manera específica de operar en base a nuestra ideología. Muchas veces no es lo que la letra de la ley dice, muchas veces lo que el juez entiende que la letra dice, aunque la letra no lo diga. Y eso crea, digamos, desbalance entre jueces, fiscales, policías, abogados, en torno a lo que puede ser el funcionamiento correcto de una legislación. El tema de cómo opera el Código Procesal Penal o cómo opera el sistema de justicia en sentido estricto, yo creo que el éxito, el progreso de cualquier reforma está vinculado a que cambiemos la manera en que trabajamos con la ley. Es un tema no de pensar que la responsabilidad es del otro, sino de que el sistema judicial, el sistema de justicia funciona como un solo cuerpo. No es que los jueces tengan responsabilidades de acusar y que los fiscales tengan responsabilidades de juzgar, sino que cada uno entienda cuál es el contenido exacto de su rol. Y la responsabilidad grande, la carga pesada la lleva el fiscal, que tiene responsabilidad de construir un caso y llevárselo a un juez para que lo comprenda y decida creerle. Se creyó, y ahora tenemos que hacer una pausa, magistrado, se creyó que con el Código Procesal Penal se iban a agilizar los procedimientos, y algo mencionó usted al principio, y que íbamos a dejar de tener almacenes de personas en los distintos centros penitenciarios esperando la decisión de la jurisdicción competente. Sin embargo, la población privada de libertad ha crecido, si nos atenemos a los números a veces no tan creíbles como quisiéramos. Ese aspecto usted lo va a tratar después de la pausa. Es que programas como estos deben tener 2 horas, porque sin querer, durante la pausa hablábamos de los reenvíos. Hace 20 años, los reenvíos se constituían en la protesta fundamental para cambiar el código. 24, 23, 40 reenvíos. Incluso ocurrían situaciones dramáticas, patéticas, casi propias de la literatura, cuando los prevenidos se maltrataban, hubo intentos de suicidio y de todo, porque se desesperaban. Sin embargo, tenemos casos paradigmáticos, y usted lo menciona, como el de Jordi Vera, que a mí yo no puedo entenderlo, magistrado. Realmente no lo entiendo. Pero vamos al código que de garantista pasó a convertir en lo mismo los centros penitenciarios. O sea, ahí tenemos cantidad de hombres y mujeres privados de la libertad. De alguna manera, aquí también traigo a colación el tema de las prácticas. Yo creo que el código tiene un diseño. Y para hablar de esto, voy a traer un ejemplo, el norteamericano, que es el que nos queda más cerca. Si en Norteamérica hoy
todas las personas acusadas dijeran que quieren un juicio y tienen constitucionalmente derecho a un juicio, el sistema norteamericano colapsa. Porque el sistema norteamericano procesa apenas el 4%, el 5% de los casos que entran. Y aún así, digamos que es el segundo país del mundo en cantidad de personas sirviendo prisión, condena. El sistema procesal nuestro de alguna manera partía de la misma ideología de crear el juicio como excepción, vamos a decirlo, y crear la mayor posibilidad de salidas alternas al juicio, porque comprendió que es imposible para el Estado procesar todos los asuntos que le llegan y reservó el juicio para solamente procesar los casos más graves, los homicidios, delincuencia organizada, corrupción. Los casos más graves son los que deben llegar a la justicia. Los otros, los demás, los que pueden soportar una solución distinta, deberían resolverse a través de procedimiento penal abreviado, suspensión condicional del procedimiento, conciliación, los archivos, en algunos casos, principio de oportunidad. Eso no ha funcionado entre nosotros. Y eso ha generado que el sistema vaya rumbo al colapso. Porque si usted pretende procesar todos los asuntos que llegan, no habrá manera en que usted pueda aumentar el 100% de los jueces y los casos se van a multiplicar al 500%. Porque es una cuestión de racionalidad de uso de los recursos y en este caso tiene que ver con este tema el problema, por un lado, de los presos preventivos que han ido en aumento porque los tribunales no dan abasto para responder por un lado y por otro lado no hay una cultura, digamos, enraizada de cuál es la responsabilidad del juez frente al caso. Porque este Código Procesal Penal trasladó la responsabilidad de completar los procesos de los fiscales y de las partes hacia el juez. Ya los tribunales son los encargados de aplazar, de conocer los asuntos y cuando se aplaza es culpa del tribunal, no de las partes. Eso implica también que el juez tiene una responsabilidad de disciplinar el proceso. Si el juez no disciplina el proceso y se allana a lo que las partes le solicitan, entonces va a contribuir por esta misma causa a prolongar innecesariamente los procesos penales. Ahí hay un tema importante. También en torno a la prisión preventiva hay un asunto que es que aunque la norma procesal dice que la prisión preventiva es la última ratio, la que se usa cuando no se puede asegurar la presencia de una persona por otro mecanismo, sin embargo, en la práctica ocurre que la prisión preventiva se dicta en muchos casos para casos que no debe dictarse y en otros casos no se dicta en los casos en que sí debe dictarse. Entonces hay todo un tema de disfunción en torno a cómo debe utilizarse la prisión preventiva, que ya más bien es un problema no de la norma, sino de la práctica. Pero se puede desprender de lo que usted dice, magistrado, que podemos modificar 3 veces el Código Penal, el Código Procesal Penal, todo el corpus teórico jurídico, y si no cambian los administradores de justicia, vamos a seguir en lo mismo. Esa es la clave, yo creo que la clave es esa, y los problemas que hemos tenido, sobre todo en cuanto tiene que ver con la administración de la justicia penal tradicional, históricamente han tenido que ver con cómo funcionan los operadores. No es un tema de la norma, yo me atrevería a afirmar que el Código de Procedimiento Criminal, a pesar de que en términos constitucionales podría tener su tipo de crítica por la concentración de funciones del juez de instrucción y ese tipo de cosas que combinaba persecución y juzgamiento en una sola persona. Sin embargo, habían jueces durante esa época que funcionaban maravillosamente bien con ese código. Entonces el tema tiene que ver mucho con la práctica, tiene que ver con cómo el juez enfrenta día a día la función que desempeña, con cómo concibe su labor de cara a la ciudadanía, son las cuestiones más importantes en la administración de justicia, y no solamente de los jueces, sino también de los fiscales que desempeñan una función parecida desde otro punto de vista. Se me ocurren varios subtemas. Primero, con este proceso que tenemos ahora y los inconvenientes creados en la Cámara de Diputados y con la reacción colectiva, particularmente he vuelto a rescatar la necesidad de que personas con conocimiento, expertos y expertas, discutan la reforma. Usted en su experiencia sabe que cuando usted necesitaba un informe para que le dijeran si un edificio tenía un vicio de construcción, usted no sabe de eso.
usted buscaba a un experto. Así es. Sin negar los logros democráticos, el derecho que tiene cada uno de los ciudadanos a ser diputado, senador, pero hay aspectos, todos los diputados y todos los senadores no tienen formación jurídica. Así es. Entonces es importante que tengan asesores que le digan o que le hagan propuesta de cómo debe ser. Pero al mismo tiempo, las grandes transformaciones jurídicas nuestras en los últimos 20 años se han hecho con personas que no conocen la miseria judicial. Se han hecho desde una esfera distinta, no desde abajo. Yo le digo desde una especie de penthouse jurídico con muy buenas intenciones. Y entonces se piensa en la marginalidad para justificar el sistema represivo, pero las minorías quedan al margen absolutamente. Así es. De la posibilidad de juzgamiento. Si le preguntan a usted 5 reformas que usted quiere en este código y lo nombran asesor en una comisión de evaluación en la Cámara de Diputados para tratar de enmendar este problema que lo vamos a tratar en el programa, ¿cuáles serían las propuestas suyas? Diría que las cuestiones básicas alrededor de la que gira muchos de los problemas tienen que ver con el sistema de recursos, tienen que ver con el control de la duración del proceso y tiene que ver también con un tema que quizás no está dicho ahí de manera muy clara, tiene que ver con la responsabilidad de los actores en el proceso. Muchos de las disfunciones, vamos a decir, de la norma tienen que ver con prácticas que se han enquistado en jurisdicciones que impiden que las cosas puedan moverse adecuadamente. Ese es un tema que para mí, a pesar de que no es un tema, digamos, que forma parte de la reforma en el sentido estricto, es algo que debería tomarse en cuenta. El tema de las medidas de coerción siempre va a ser un tema importante. Pero a mí en lo particular, más que un tema de legislación, me parece un tema de práctica. Yo creo que el sistema de recursos hay que ensancharlo para que permita un examen más amplio de la sentencia y de las peticiones que al respecto, los agravios que formula la persona que recurre. Y en la reforma, felizmente la observación presidencial nos salva de eso, se retornó a un sistema de recursos que era a la usanza anterior. Usted recordará que bastaba con que usted, luego de dictar una sentencia, dijera no estoy conforme. Y eso apoderaba a la Corte completamente del proceso con un efecto devolutivo general que en la actualidad, de cara a un proceso acusatorio como el que tenemos, no es lo más pertinente para el tipo de proceso que tenemos, que requiere otro tipo de sistema de recursos, que es un sistema de revisión, digamos, de la sentencia de condena. Fuera del tema, está el tema del control de la duración del proceso, que no sabría yo cómo tratarlo, si prolongando los plazos o creando otro tipo de mecanismo que permita que los jueces que los casos puedan resolverse en un tiempo menor. Porque el código en su origen creó 2 tipos de procesos, un proceso normal ordinario para los casos normales y un proceso complejo cuando los casos ya de criminalidad organizada o con muchos imputados se presentaran. Y hay duración distinta para uno y otro. En el código se propone duplicar los plazos, o más o menos duplicar los plazos del proceso, pero lo que eso va a demostrar en la práctica, en el camino, es que llegado el tiempo, vamos a estar de nuevo pasando el tiempo. Yo creo que hay cuestiones de política criminal que son importantísimas ya en cabeza del Ministerio Público, que tienen que ver con la racionalización de los recursos que se tienen. Hay que hacer énfasis en la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos para lograr vencer la mora judicial. Si todo se manda a juicio, si todo se resuelve a través del conocimiento del fondo de los asuntos, obviamente siempre vamos a estar patinando en el mismo problema de la mora judicial. Esos 3 aspectos, dicho muy rápidamente, me parece a mí que son importantes. Hay un aspecto que apasiona a quienes no necesariamente conocen la intimidad del sistema y que de manera muy fácil en la esquina yo digo que le canten 40 años a fulano. Se ha discutido el asunto del cúmulo de penas. ¿Qué piensa el magistrado acerca de eso, si usted se adscribe a una teoría que dice vamos a dejarlo 30, 40 años, que eso le va a servir a la sociedad?
¿para qué sirve la pena? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Para qué queremos penas largas? ¿Las queremos para vengarnos del infractor? Porque una pena como la prisión perpetua es una renuncia absoluta a que esa persona puede alguna vez en la vida convertirse en algo mejor. La opción constitucional es que las penas deben servir para hacer que la persona mejore y pueda insertarse a una vida útil. Si partimos de ese punto de vista, pensar en una pena como la perpetua o como una pena de 50 o de 60 años es renunciar absolutamente al ser humano. Y yo en lo particular pienso que de hecho la pena de 30 años la gente dice que nadie la cumple en República Dominicana. Hace muchísimo tiempo decía Beccaria que lo que produce disminución del delito no es la amenaza grande de la pena, sino la certeza de que la pena va a producirse en un momento determinado. Lo importante es lograr construir con sistemas de penas eficientes. Hay un código penal que de alguna manera después tendrá que discutirse, también está en el Senado de la República también para fines de discusión, que toma en cuenta esos aspectos de cara no solamente a la función ejemplarizadora de la pena, sino también a la posibilidad de rescatar a la persona que ha cometido una infracción. Entonces yo me inscribo en creer en el ser humano. No puedo verlo de otra manera. Y con eso no pienso que las penas largas sirvan para nada entre nosotros. Yo creo que hacia donde vamos de alguna manera es hacia una disminución progresiva. Incluso hay países en el mundo que han renunciado completamente a aplicar pena para muchos casos. Y tienen niveles de convivencia mejor que la que tenemos aquí. Incluso en todos los delitos de cuello blanco, y ahí podemos incluir también la prevaricación, que es uno de los temas que están en el tapete. Es más efectivo afectar el patrimonio que la libertad de los infractores. Claro, porque es mucho más doloroso. Exacto. ¿Para qué me forcé en esto? Y el nivel social de los eventuales condenados le permite esa especie de amnistía moral que con el cumplimiento de 10, 5 años sus fortunas se quedan indemnes, entonces no se cumple ese fin de la pena. Hacemos una pausa y volvemos con este tema tan importante. Estamos en el Parque Primaveral. Este poblado, este pueblo de Boca de Cachón, este nuevo pueblo de Boca de Cachón, este maravilloso pueblo de Boca de Cachón tiene 5 parques. Único pueblo en el país con 5 parques. 5 parques temáticos. Aquí estamos en el pueblo, en el Parque Primaveral. Así como este hay otro que es el Parque de las Palmas. Un arboretum de frutales. Un parque de frutales. Un arboretum de especies forestales. Y uno de especies forestales. Es decir, estamos... Y el del bosque seco subtropical. Y el de bosque seco subtropical. También hay un parque central que tiene una figura más que... está dividido en 3 partes. En uno, en el centro, para niños, para que puedan divertirse con toda clase de juegos infantil, un parque infantil. Tiene un parque que simula el lago Enriquillo, una parte que simula el lago Enriquillo, y tiene otro parque que servirá para caminar, que también simula al parque El Mirador Sur de Santo Domingo. Como pueden ver, esta es otra de las grandes maravillas que tiene el nuevo pueblo de Boca de Cachón. Y todos tienen esto, importante ver esto, todos tienen su gazebo. Aquí podrán celebrarse actividades, 5 actividades, 6, 7 actividades diferentes en el pueblo. Es maravilloso lo que está pasando con Boca de Cachón. El de bosque seco tiene 2 gazebos. Sí. Y el principal tiene 3 gazebos. 2 grandes, son 5 gazebos. Maravilloso. Todos estos parques tendrán la mayor seguridad posible.
porque hoy también se está entregando acá el cuartel de policía, un destacamento que tendrá todos los necesarios, vehículos, motores y el personal policial que ayudará a tener un pueblo seguro. Pero además, estos parques están iluminados y estarán siempre iluminados, lo cual le da una garantía a los ciudadanos de acá de venir a divertirse, a esparcir en un estado de seguridad como no lo pueden encontrar en ningún otro lado. Realmente estamos recibiendo ya en la etapa final de la recepción de todas las obras físicas que se están haciendo de construcción en el nuevo poblado de Boca de Cachón. Hoy, como dice el general, estamos recibiendo una cantidad importante de obras. Entre está el ayuntamiento, las iglesias, estamos ahora mismo frente a la iglesia católica. En el frente, en la cuadra del frente se encuentra la iglesia evangélica, también está lista. Y así como el cuerpo de bomberos, el centro comunal, bueno, una cantidad de obras maravillosas. Ya estamos en el tramo final de lo que es este pueblo de Boca de Cachón que ha llamado la atención del país y del mundo. Y ha llamado la atención del país y del mundo por el problema de calamidad pública que viven sus pobladores. Viven en una zona que está por debajo del nivel del mar y el lago Riquillo está negando todo su entorno y ya muchas de sus casas. El presidente en una de sus visitas sorpresa, o la primera, preocupado por estos problemas del lago, quiso prestarle atención a esta comunidad. Y hoy estamos recibiendo una cantidad importantísima de obras en lo que es ya la etapa final. Estamos ya en los últimos toques de este pueblo de Boca de Cachón. Magistrado, ahora queda la formalidad, no la formalidad de corbata, sino qué va a ocurrir después de la observación del Poder Ejecutivo, qué va a pasar en la Cámara de Diputados, no que usted sea adivino, sino qué es lo que procede sin desconocer el descontento de una parte de la población que tiene todo el derecho, aunque nos gustaría que mirara un poquito más allá de la modificación al artículo 85, y sin descontar tampoco lo que ha ocurrido, que ha denunciado la diputada Minuta Vares Mirabal en la Cámara. ¿Qué nos espera ahora? El trámite legislativo, la observación fue enviada al Senado, que es de donde salió el proyecto hacia el Poder Ejecutivo, donde habrá de conocerse, debe ponerse en agenda la primera, desde la llegada, en la primera sesión que se celebre. Eso ya de alguna manera podría estarse designando, mandándose a la Comisión de Justicia ya a partir de esa primera sesión. Y se va a conocer, normalmente hay unos parámetros constitucionales en cuanto a que se ha establecido que para rechazar el proyecto del presidente se requiere una mayoría cualificada, que no es la normal, a pesar de que la norma procesal, de todas maneras, para su aprobación, como limita derechos fundamentales, también requería un quórum específico. Y de ahí va a pasar a la Cámara de Diputados, donde si se aprueba se convertiría en ley. Hay aspectos al lado de esto que es importante señalarlo. Por ejemplo, al observarse también el artículo 85, el presidente de la República dijo que la cuestión debería resolverla el Tribunal Constitucional, que me parece que está apoderado de una instancia que tiene que ver precisamente con la inconstitucionalidad del artículo 85. O sea, mandó de alguna manera a que se dejara como está en la legislación el artículo 85 para que el Senado en primer término y después la Cámara de Diputados puedan evaluar esa cuestión y dejar ya para una cuestión posterior todo el tema de la discusión en torno a este artículo. Entonces vamos a hablar por eso lo hicimos al revés y comenzamos por otros aspectos importantes del código. Vamos a hablar del tema que despierta pasiones y que tiene la emocionalidad al rojo vivo. La diferencia entre denuncia y querella, el derecho de todo ciudadano y ciudadana en la República Dominicana de denunciar el comportamiento de un funcionario público y de cualquier otro ciudadano, combinado con las disposiciones de la Constitución del 2010 y con lo que algunos se quejan y dicen que nos están quitando como derecho. Sería bueno que usted explicara la diferencia entre querella y denuncia
y si es cierto, de acuerdo a su conocimiento y opinión, que esta modificación nos quitaría el derecho ciudadano de denunciar una situación anómala que afecta el decurso de la vida pública y del Estado y de la vida ciudadana. Desde la Constitución Dominicana de 1844 apareció como derecho de ciudadanía el de denunciar los delitos que pudieran haber cometido funcionarios públicos. Eso se repitió como en 2 reformas posteriores, yo creo que desapareció antes de la de 1908. Luego de ahí no apareció más hasta ahora, hasta la reforma de 2010, donde apareció de nuevo como derecho de ciudadanía en el artículo 22, numeral 5 de la Constitución, el derecho que tiene todo ciudadano a denunciar ese tipo de crímenes de corrupción cometidos por funcionarios públicos. La ley procesal, desde antes, o sea, desde su promulgación, contenía una especie de acción penal popular. Lo que instituye el numeral 3 del artículo 85 es la figura del acusador popular. Una diferencia fundamental, el derecho a denunciar que establece la Constitución es un derecho que se satisface, que se cumple con el mero hecho de hacer conocer a la autoridad pública la comisión de una infracción por parte de cualquier persona. No lo convierte en parte el hecho de denunciar. La querella, por otro lado, lo que establece el Código Procesal Penal, convierte a quien interpone la querella en un sujeto del proceso, con capacidad incluso de promover la acción penal. Una acción penal que podría, según podría inferirse de la misma forma en que está concebida en el Código, como una especie de querellante autónomo, por diferencia al adhesivo, que digamos que va pegado como rémora al Ministerio Público, de manera tal que si fracasa la acción que promueve el Ministerio Público, también se ve afectada la adhesiva. Aparenta más ser un querellante autónomo que un querellante adhesivo. La diferencia básica, como te vengo diciendo, es la de que este querellante es parte del proceso penal. En la práctica, todos los querellantes aparecen más como denunciantes, o sea, que lo que hacen es denunciar más que querellarse, porque la condición de querellante lo compromete, digamos, con el curso del proceso, con la misma labor de reunir pruebas, de solicitar diligencias. Es una labor de mucha mayor responsabilidad, sobre todo partiendo de su origen, que quienes ejercían de verdad la acción penal en sus orígenes, desde las leyes de Solón, eran los acusadores privados. Los acusadores privados hasta el invento del Ministerio Público, que digamos que es un invento francés, que ya, digamos, este acusador público quita el proceso a la víctima y lo asume como un proceso propio, lo asume como víctima, como representante de todas las víctimas de la sociedad. Entonces, el tema aquí tiene que ver con el acusador público, el que se plantea, no con el querellante que ha recibido un daño directo por la infracción. Y digamos que en el mundo, cómo se mueve la cuestión, en España, que está prevista la figura del querellante a nivel constitucional, han habido muchas quejas en el camino y la tendencia ha sido, a pesar de que está prevista a nivel constitucional, es restringir el ámbito, creando un mecanismo que impida que esa posibilidad, esa facultad pueda ser utilizada con fines no santos. Pero ese derecho no limita o no agrede el patrimonio del ejercicio de la acción pública que tiene el Ministerio Público. Ese es un tema importante, porque el artículo 169 de la Constitución Dominicana de 2010 le da el monopolio del ejercicio de la acción penal al Ministerio Público. Y hablar de monopolio, un monopolio solamente soportaría una especie de querellante adhesivo, porque un querellante autónomo... Aquello de poner en movimiento y ejercer del código anterior. Exacto, es un monopolio absoluto. En el código anterior solamente existía la figura del actor civil, que era una persona que reclamaba pura y simplemente daños. Pero el monopolio de la acción penal, de acuerdo a la Constitución, lo tiene el Ministerio Público. Y de acuerdo al Estatuto del Ministerio Público, creado a raíz de esa misma Constitución, también lo tiene el Ministerio Público. De manera que la cuestión de la constitucionalidad no es una discusión tonta. Es una ya no sería seria. Vencer la inercia, como se decía antes del Ministerio Público, sino convertirse en actor. Convertirse en acusador público. Porque incluso la función que ejerce,
querellante, cuando se convierte en querellante en un caso como lo que establece el numeral 3 del artículo 85, se considera en los países que existe como el ejercicio de una función que es pública. Es una especie de competencia con el fiscal la que existe. Es como si yo pudiera controlar parte del ejercicio de la acción penal que tiene a cargo el Ministerio Público. Entonces, como están repartidas las competencias en la Constitución de la República, hablar de que el fiscal tenga que competir con una persona, con una víctima, implica de alguna manera morigerar ese monopolio de la acción penal que reconoce constitucionalmente el texto del artículo 169 de la Constitución. Otra pausa y regresamos con el magistrado Balbuena. Si yo hubiera estudiado, yo no hubiera estado cocinando. Yo hubiera estado en una oficina, sentadita ahí, o abogada como yo quería ser. Ya la comida casi va para allá. Tiene que esperarme un ratico. Yo trabajaba en una casa de familia. Tuve que dejar el trabajo y tenía 2 años que no trabajaba. Estos son mis clientes. Aquí le traigo yo la comida. Sin esa gente no hay nada. Si el maestro no me buscaba a mí para que esta comidita, estoy lista. A mí me buscaron hace 10 meses y unos cuantos días. Nunca le he fallado. En la obra solamente no fui yo la beneficiada. Vendían más personas. Yo llegué a vender cuando la construcción estaba muy buena, 30 comidas, 40 comidas. De comida yo haría diariamente 4,000 pesos, si llega a ser 40 comidas. Y de desayuno, si comen todos, pues serían 2,000 pesos, que son 6,000 pesos a diario. La revolución educativa está cambiando la vida de mucha gente en nuestro país. Los niños tienen demasiada oportunidad de ahora. Ahora tienen más ayuda, ahora hay más educación, con comida, escuela, ay carajo. Óyeme, ojalá yo pudiera volver a ser niña. Mire, es importante recordar la categoría de rumor público y clamor público. Y con la explicación que usted ofrece, es verdad que es diferente la contundencia del papel del ciudadano con la vigencia del artículo que va a objetarse. Pero el rumor público puede originar un sometimiento. El rumor público puede originar conocimiento directo, vamos a decir, que permita que el funcionario le dé adelante a una noticia que reciba a través del rumor. Pero el tema del denunciante, del querellante, es una cuestión mucho más grave. Y le voy a enfocar un tema, un aspecto que me gustaría que usted escuchara. Se dice que es participación democrática en la administración de justicia, pero yo siempre me he preguntado, sin decir una cosa ni la otra, ¿a quién representa esa persona que va a un tribunal y se querella por mí? ¿Quién le ha dado esa legitimidad para representarme? Porque para representar a otro en un sistema democrático, usted por lo menos tiene que habérselo ganado en las urnas. No puede ir a un tribunal y decir que yo como representante voy a presentar esta acusación popular por el pueblo. Ese es el colmo de la ciudadanización de una sociedad. Entonces el tema es que vincula, o sea, la mismidad, la individualidad de esa persona que se querella. ¿Cómo yo puedo asegurar que va por un fin altruista o por venganza o por deseo de lucro, como ocurre con mucha frecuencia en nuestro país? Muchas personas presentan ese tipo de denuncias y lo que buscan es otra porque cosa tú tendrías derecho a indemnización. No, pero
el control de la acción penal genera ese tipo de posibilidad de negociar. Yo no te desisto de una querella penal si tú no me pagas una cantidad de dinero. Pues No te está debería hablando de generar. extorsión. De alguna manera es eso lo que pasa, o puede ser también un tema ya distinto que tiene que ver con la judicialización de la política. O sea, yo puedo utilizar la herramienta del querellante popular. Si salí vencido en las urnas, yo podría fastidiarle la vida al que ganó y llevarlo a los tribunales y acusarlo y perseguirlo. Entonces, como se ha manejado en otras latitudes este tema, tiene esa, digamos, ese sustrato, tiene ese tufillo a lo que podría ser retaliación, a lo que podría ser interés particular, que no es para nada democrático, sino que tiene que ver con cosas completamente distintas. ¿Y quién se encargaría de escrutar el proceder de los funcionarios públicos entonces? Bueno, a mí lo que me parece es que hay un mecanismo todavía constitucional ahí que está, que tiene que ver con la posibilidad de denunciar. La participación va a ser distinta en la práctica, o sería distinta en la práctica, pero el tema de cómo se va a perseguir la corrupción es un tema que interesa fundamentalmente a cómo queramos nosotros diseñar la función de perseguir este tipo de comportamiento. Los pasos fundamentales están de alguna manera diseñados, contenidos en la Constitución como programa y en la ley del Ministerio Público, que permite en términos, digamos, quizás no óptimos a la altura, pero el Procurador General de la República solamente él es designado por el presidente y la mitad de sus adjuntos. Eso debería generar para el resto de los miembros del Ministerio Público niveles de autonomía y de independencia que le permitan perseguir cualquier tipo de infracción. Esa es una cuestión, obviamente, que habrá de desarrollarse de manera progresiva, que habrá que ver. Pero el tema de tolerar un acusador popular con esas características y con esas condiciones, a mí de entrada me parece preferible que tengamos como desafío el fortalecimiento de una institución de la manera que sea, como el Ministerio Público, y no trasladar la responsabilidad de perseguir de la institución constitucionalmente diseñada para eso hacia una persona particular que quizás no tiene los mismos intereses. Algunos plantean que esto augura el reino de la impunidad, pero de todo lo dicho por usted se sabe que no, que eso no es proporcional, aunque va a permanecer ya. ¿Qué usted piensa al respecto en los segundos que nos quedan? Bueno, yo pienso que el tema de la impunidad es un tema que tiene que ver con políticas de persecución y con fortaleza del instituto encargado de perseguir. Siempre habrán casos y casos. O sea, hay casos, el caso, por ejemplo, del que tenemos referencia quizás más fresca, porque involucró a un presidente de la República, ni siquiera fue una querella, fue una denuncia y el proceso avanzó. Aunque culminó, para fines históricos es bueno decirlo, culminó con una sentencia absolutoria por motivos distintos, que estaban vinculados a debido proceso, que incluso yo me atrevería a decir que estoy hasta de acuerdo con la decisión, por cómo de alguna manera se produjo el juicio en primer grado. Magistrado, espero tenerlo por aquí de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes, gracias por seguir con Metrópolis.